Hola y bienvenidos al canal. Vamos a hacer este problema de examen que dice lo siguiente. Calcular la tensión en el punto P respecto a tierra del circuito de la figura. Aquí se nos da toda la información. Se nos da la resistencia de los tres resistores, se nos da el voltaje umbral 0,6 volt de cada diodo. También se nos dice que esos diodos no son ideales, sino que tienen una resistencia de diodo 1 y resistencia de diodo 2, 30 ohms. Entonces, para empezar a hacer este problema, lo primero que tenemos que ver es si estos diodos están en situación de conducción. Y en ese caso vamos a tener que dibujar, para no olvidarnos luego, las resistencias internas de cada diodo, que la podemos dibujar en cualquier lugar de la rama donde se encuentra ese diodo. Es decir, que la resistencia de este diodo, por ejemplo, la puedo dibujar aquí o aquí, aquí, en cualquier lugar de esta rama. Y para este diodo lo mismo, la puedo dibujar aquí, 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 donde quiera. Mientras que sea en la rama por la que circula la corriente que pasa por cada uno de estos diodos. Entonces les invito a ver la solución. Recuerda que una vez que estés en el canal, tienes que venir aquí a listas y pinchar ahí. Luego tendrás que ir buscando y al final encontrarás esta lista de reproducción, cómo resolver problemas de corriente continua. Aquí tienes gran cantidad de problemas con diodos, con capacitores, circuitos transitorios, etc. Para aplicar nudos, mallas, leyes de Kirchhoff, Thevenin, Norton, superposición, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el circuito donde he dibujado la resistencia interna de cada diodo. Y también he puesto aquí el valor de la tensión de esta fuente, 10 volt, y de estas dos, que es 5 volt. Entonces, este diodo solo puede conducir una corriente que vaya de derecha a izquierda. En sentido contrario, el diodo no conduce. Si este diodo estuviera conduciendo, existirá una diferencia de potencial entre sus puntas de 0,6 volt, que es el voltaje gamma. Este es el ánodo y este sería el cátodo. Y lo mismo para el otro diodo. Si estuviera conduciendo este diodo, aquí tendríamos un voltaje gamma de 0,6 voltios. Entonces, que quede claro, siempre que este diodo esté conduciendo, tendrá entre sus extremos una diferencia de potencial de 0,6 volt. Y la resistencia interna, evidentemente, también forma parte del diodo, pero la hemos representado aparte como una resistencia más del circuito en la rama en la cual se encuentra el diodo. Y lo que he dicho es válido para ambos diodos, ánodo y cátodo. Bien, entonces, vamos a suponer que los diodos están conduciendo y entonces vamos a ver las corrientes que podríamos tener en este circuito. En este punto tenemos un nudo y vamos a pensar lo siguiente, en una corriente que la podemos dibujar, que empieza su camino ahí en la fuente y esa corriente llega al nudo. Vamos a llamarle a esa corriente I. ¿Qué va a pasar cuando esta corriente llegue al nudo? Bueno, de acuerdo a la ley de los nudos de Kirchhoff, tendremos una corriente que vendrá por acá, que le podríamos llamar I sub 1, y otra corriente que vendrá por aquí, que le vamos a llamar I sub 2. Luego, ¿qué sucede aquí debajo? Se unen I1 e I2 para conformar nuevamente, porque aquí abajo tenemos otro nudo, se unen para conformar la corriente I. Entonces, simplemente ahora vamos a imaginar que los diodos están conduciendo y vamos a aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff. Y por último, vamos a calcular lo que se nos pide, que es el potencial de este punto respecto a tierra, cuyo potencial es 0. Antes de aplicar la ley de Kirchhoff, vamos a ponerle los signos
a las resistencias y eso nos va a facilitar obtener las ecuaciones. Por donde entra la corriente al resistor, ahí vamos a poner un signo de más. Y por donde sale la corriente, el signo de menos. Así que entonces los signos nos quedarán de esta forma para todos los resistores que tenemos ahí. La ley de las tensiones de Kirchhoff nos dice que para todo circuito cerrado o malla se cumple que la sumatoria de las diferencias de potencial o voltajes es igual a 0. Entonces vamos a ver cuántas mallas tenemos, cuántos circuitos cerrados tenemos. Por ejemplo, si salimos de este punto y vamos siguiendo este circuito, aquí tenemos una malla. Por otro lado, si volvemos a salir de este punto y hacemos este recorrido, aquí tenemos otra malla. Y también, si salimos de este punto y hacemos este recorrido, tenemos otra malla, es decir, otro circuito cerrado. Así que en definitiva tenemos 3 mallas o circuitos cerrados. ¿Cuántas ramas tenemos? Bueno, ¿qué es una rama? Una rama es toda porción de circuito entre dos nudos. Nudo es la unión de 3 o más conductores para nosotros. Aquí hay un nudo. Vamos a poner la letra N. Aquí tenemos un nudo. Y aquí abajo tenemos otro nudo. Entonces, ¿cuántas ramas tenemos entre estos dos nudos? Tenemos 1, 2 y 3 ramas. Entonces vamos a escribir por ahí eso. 3 mallas y 3 ramas. Entonces, como tenemos 3 ramas, nosotros vamos a tener una corriente por cada rama. Por eso tenemos 3 corrientes. Tenemos la corriente de intensidad I, la corriente de intensidad 1 y la de intensidad 2. De acuerdo a la ley de los nudos, por ejemplo, aplicada a este nudo, lo que nos va a quedar es que la intensidad I es igual a I1 más I2. ¿Por qué? Esto es una consecuencia de la ley de la conservación de la carga eléctrica. La corriente eléctrica son las cargas que se están moviendo, ¿verdad? Entonces, cuando las cargas llegan al nudo, unas vienen por esta rama y otras vienen por la otra rama. Pero la suma total siempre tiene que ser igual a las cargas que entraron. Es decir, las cargas que entraron y las cargas que salen tienen que darme lo mismo. ¿Por qué? Porque el nudo no es un sumidero de carga, es decir, la carga no se amontona ahí en el nudo, ni tampoco salta fuera del circuito al llegar al nudo. Otra forma de ver esta ley, la ley de los nudos de Kirchhoff, es escribir que la sumatoria de las corrientes es igual a 0 en un nudo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de las tensiones. Y para eso vamos a salir de un punto y recorrer una malla. Por ejemplo, podemos salir de este punto, podemos salir de cualquier punto, pero vamos a salir de aquí y vamos a recorrer esta malla, estableciendo la sumatoria que se establece aquí de los voltajes. Entonces, cuando yo voy de menos a más, tengo una subida de potencial, un aumento de potencial. Entonces, pondré 10 volts, más 10 volts. Cuando paso por un resistor, si voy de más a menos, tengo una caída de potencial que viene dada por la ley de Ohm. La caída de potencial en un resistor es la resistencia por la intensidad que atraviesa ese resistor. Y así sucesivamente. Entonces, salimos de este punto y pondremos más 10 volts. Al pasar por esta R que vale 3000 ohms, escribiremos menos 3000 por la corriente I. Luego seguimos nuestro camino. Aquí, cuidado, pasamos por un diodo que tiene una diferencia de potencial que su voltaje umbral de 0,6 volts. Como vamos de más a menos, pongo menos 0,6 volts. Y luego tenemos que pasamos por la resistencia del diodo. Ahora bien, veamos lo siguiente. Estas dos resistencias están en serie, las puedo sumar. R2 tiene un valor de 300 ohmios y la resistencia del diodo es 30, es decir que aquí yo tengo 330 ohms.
Entonces puedo poner simplemente menos 330 ohms por la corriente que pasa por ahí, que será la corriente I sub 2. Luego, ¿qué me queda? Pasar por esta fuente. Como paso de más a menos, pongo menos 5 volt y luego sigo mi recorrido hasta llegar a este punto, que fue el punto de partida, y por lo tanto igualo todo esto a 0. Hacemos cuentitas a ver cómo nos queda esta ecuación. 10 volt menos 0,6 menos 5 nos da 4,4. Luego esto queda como está, menos 3000 por I. Y aquí menos 330 por I2. Y tengo una ecuación con dos incógnitas, I e I2. Ahora vamos a recorrer otra malla cualquiera, que puede ser esta, o también puede ser salir nuevamente de este punto, hacer este recorrido, y cuando llegamos a este nudo, en lugar de seguir por aquí, que fue lo que hicimos antes, podemos venir por acá, hasta completar nuestro camino. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Salimos de acá y tengo 10 volt. 10 volt, luego la caída de menos 3000 por I otra vez. Luego paso por este diodo, cuidado, menos 0,6 volt. Y luego aquí tendré 330 otra vez, o sea que pongo menos 330, pero cuidado, la corriente es I1 ahora. Bien, ¿qué me queda? La fuente, menos 5 volt porque voy de más a menos 5 volt. Y ya ahora, como sigo mi recorrido y no encuentro ningún otro elemento que provoque diferencia de potencial o caída de potencial, esto lo igualo a 0. Hacemos cuentitas. Operando llegamos a esta ecuación. Comparemos la ecuación anterior con esta. Es idéntica, ¿verdad? 4,4 menos 3000i menos 330. Aquí en lugar de I2 está I1. Pero esto que nos hace pensar que I1 e I2 tendrán que ser iguales. Entonces, si I1 e I2 son iguales, yo puedo poner que I es igual a 2I1 o 2I2. Como a mí me interesa saber el potencial de este punto respecto a Tierra, la corriente que a mí me interesa es aquella cuya intensidad vale I2, así que me puedo desprender de I1. Entonces voy a poner que I es igual a 2 por I2. El siguiente paso, ¿cuál será? En esta ecuación sustituiré la I por 2 por I2. ¿Y qué voy a calcular? La intensidad I2. Nos queda esto, hacemos cuentitas, agrupamos términos que contengan I2 y llegamos a esta igualdad, y por lo tanto podemos despejar I2. Lo cual nos da 6,95 por 10 a la menos 4 amperes. O lo que es lo mismo, 695 miliamperes. Bien, ahora voy a explicar cómo vamos a calcular el potencial de este punto. Como queremos saber el potencial de este punto respecto a Tierra, cuyo potencial es 0, tenemos que elegir un camino entre el punto y Tierra. Tenemos este, también tenemos este otro camino, o también tenemos este otro. O sea, tenemos tres caminos. Pero bueno, vamos a elegir este que parece el más cortito. Es lo mismo, ¿no? Pero este parece más directo, ¿no? Por lo menos más visible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, decimos, el punto P estará a cierto potencial que le llamaré V sub P. Y luego voy a recorrer este camino hasta llegar al potencial 0 de Tierra. Entonces, primero, paso por el diodo de más a menos. Entonces, tengo una caída de menos 6 volt en el diodo. Luego tendré una caída en la serie de estas dos resistencias, que dijimos que es 330, pero ahora ya puedo multiplicar por la intensidad, que es 6,95 por 10 a la menos 4. Sigo mi recorrido, aquí tengo menos 5 volt de la fuente. Sigo mi recorrido y ¿a dónde llego? Al voltaje 0 de Tierra. Entonces todo esto lo igualo a 0. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Simplemente despejar el potencial del punto P, transponiendo estos términos y haciendo operaciones.
lo cual nos dará 5,83 volt. Ese es el potencial que tiene este punto respecto a tierra. Bien, espero que se haya entendido el ejercicio. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.